Bueno, vamos a quedarnos con un tema que está generando cierta preocupación porque trascendió en diferentes medios de comunicación que está en observación la ley de alquileres. A ver, a decir verdad, la ley de alquileres está en observación ya desde hace tiempo porque hay quienes que sostienen que hay que reemplazarla por otra ley. Ha habido intentos. En Argentina, la ley 27.551 de alquileres que entró en vigor de julio de 2020 genera controversia. ¿Qué establece esta ley? Básicamente que los contratos de alquiler tienen una duración mínima de 3 años y que se indexan una vez al año, basado en un índice que creó el Banco Central que toma en cuenta la inflación y los aumentos salariales. Los alquileres, muchos están en dólares, muchos son altísimos, y cuando vas a ver lo que pensaste que era tu hogar ideal o tu lugar ideal, resulta que no es tan así. Aseguran que la ley de alquileres no se cumple, que el mercado inmobiliario cada vez se concentra en menos manos y que la población de inquilinos aumentó un 70% en los últimos 12 años. Que la ley tuvo estas consecuencias: poca oferta. Se estima que el 30% de las propiedades que estaban en alquiler fue retirada por sus dueños. Dueños que pasaron a ponerla en venta, que no se mueve, o prefieren esperar, dársela a alguien, algún conocido, alquilar por izquierda, pero se achicó el mercado. Como hay demanda, porque la gente necesita seguir alquilando, lo que terminó pasando es que lo que se ofrece es más caro. Le erraron en tener en cuenta lo del tema de la inflación, impactar directamente la inflación en el indicador de acuerdo, y después un problema importante de la inflación que tenemos es que quien alquila hoy, firma un contrato, tiene que esperar un año para poder incrementar ese valor del alquiler. Nosotros, desde el Estado, como contribuyentes, hablando de inquilinos, como contribuyentes, le decimos al Estado que con nuestros impuestos no cobre impuestos para que pongan esa vivienda en alquiler, y en ese sentido después ponen el alquiler más caro. Entonces, pagamos con nuestros impuestos subsidios para que pongan la vivienda en alquiler y esos alquileres nos bajan. Entonces, ¿cuándo ganamos las familias que alquilen? Yo creo que la quieren voltear porque, primero, que el mercado no puede soportar que el precio del alquiler se mantenga fijo durante un año en un país que medimos la inflación de forma mensual. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Estamos hasta las 21 por acá, por la pantalla de Canal 10. Y justamente, como lo vieron recién, estamos a muy poco de que la ley de alquileres cumpla 3 años. Con adeptos, con detractores, con algún amague de cambio de ley, por lo menos que se hizo hace algún tiempo, con proyectos en danza que están en el Congreso y que dicen desde tanto de oficialismo, de oposición, bueno, no hay mucho acuerdo, tampoco hay tantas sesiones en el Congreso Nacional, pero desde principio de año, pero sin embargo se ha hablado de proyectos en danza que hay en comisiones, pero todavía ninguno avanza, pero es un buen momento también para hacer por lo menos una evaluación de lo que viene pasando con esta ley de alquileres que, como digo, es muy criticada por muchos. Se conoció, bueno, lo veíamos recién en el compilado, pero se conoció hace poco algunos informes privados que dan cuenta de la manera en que han aumentado los alquileres. Desde la Cámara de Inmobiliarios, desde los desarrollistas, se viene hablando de la manera en que no se destinan viviendas a los alquileres, de que cada vez se retiran más viviendas para la oferta de alquileres y la manera en que esas viviendas se ponen a la venta. Bueno, de eso queremos hablar con justamente los involucrados. José Candalaf es secretario del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios y Maximiliano Vitar es de Inquilinos Córdoba. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, se saludaron bien recién, así que, digamos. Sí, no hay problema. Después si peleamos otra cosa, ¿no? Pero bueno. José, hacemos la intro recién y decimos está por cumplir 3 años. Como una primera evaluación en base a lo que ha pasado estos 3 años con la ley de alquileres, ¿qué te parece a vos? Bueno, buenas noches. Principalmente creo que en este punto vamos a coincidir con Maximiliano. Es una ley que ha perjudicado a todos por igual, ¿no? Nosotros como profesionales vemos perjudicados nuestros honorarios, los inquilinos ven alquileres que no pueden pagar y los propietarios ven alquileres que no les rinden en función de la inflación. ¿Estás seguro que coinciden en todos los puntos? Creo que sí. Creo que sí. Ahí le vamos a preguntar. Pero te diría que hoy somos los dos
capitanes de barcos que estamos en el mismo océano, ¿no? Entonces, esta tormenta que estamos atravesando, que es la ley de alquileres, creo que nos afecta en más o en menos en los mismos puntos a ambos. Maximiliano. Sí, bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, o sea, yo creo que en algunos puntos coincido y otros no. Principalmente es muy difícil analizar el funcionamiento de una ley si se trata de simplificar este problema aislándolo de una coyuntura macroeconómica muy compleja que hace de analizar distintas aristas que me parece que son necesarias poner sobre la mesa. O sea, ¿Pero sirve para este contexto? Sería la pregunta entonces. ¿Cómo? ¿O sirve para un contexto como este donde la inflación, digamos, la verdad que afecta mucho? ¿Vos crees que ha protegido los intereses de los inquilinos de alguna manera? Hablando del sector que representas, ¿no? Y yo creo que en este contexto inflacionario tan fuerte que hoy tenemos, una lógica de libertad de mercado hubiera sido muchísimo peor. O sea, vamos a comparar un ajuste semestral del 30%, que todo el mundo diría yo lo cierro ahora, un ajuste del 30% semestral, al cabo de 2 años terminaría pagando un 120% de aumento en esos 2 años de contrato contra un 100% que hoy dio el ICL, o sea, 30% más. Y ni hablar si vamos a un 45%, que es un 208%. Es decir, que esa libertad de mercado que se plantea o esa posibilidad de volver a la instancia anterior en esta coyuntura macroeconómica, yo creo que para la gente que alquila sería peor. ¿José? Sí, en el único punto que no voy a coincidir con Maximiliano es que él habla de un ajuste semestral y toma un periodo de 2 años, y cuando habla del ICL habla de un periodo de 1 año. Si tomamos 2 años del ICL, estamos cerca de 200. Vamos a contarle por ahí. Habrá algunos que son, digamos, inquilinos que nos están mirando, que saben lo que es el ICL, otros que no. Índice de contratos de locación se llama ese índice que actualiza el Banco Central todos los días para saber cuándo, digamos, en qué porcentaje se tiene que actualizar el contrato. ¿Que está dando en este momento cuánto? Y el último ajuste en el mes de junio para 1 año es del 100%. Del 100%, con una inflación del 110, de 108 a 2 meses atrás. Del 108% y una proyectada probablemente del 120%. Que exactamente. En podría decirse que los inquilinos sí les protege un poco y si el bolsillo, vamos, Martín, José. si vamos a una comparación entre lo que fue la inflación acumulada de lo que fue desde julio del año 2020 hasta abril de este año, tuvimos una inflación acumulada de 365%. El ICL acumulado, 2,85%, es decir, un 80% menos. O sea, y vuelvo a insistir en este tema, o sea, si vamos a hacer un comparativo, si hoy la propuesta es que nosotros hagamos, no es un análisis de 1 año contra 2 años, es un análisis que se hace. Yo arranco a pagar con la nueva ley un monto de alquiler durante todo 1 año y hago el ajuste anual y durante el segundo año pago el aumento del 100%. Es decir, yo arranqué pagando 40 y el segundo año termino pagando 80. Bueno, eso es un 100%. Bueno, si hiciese el ajuste de acuerdo antes de la entrada en vigencia de la ley de alquileres, pagarían arriba de 80.000 pesos finalizando su segundo año de contrato. ¿José? Sí, no los quiero aburrir con números. Es un poquito capcioso. Tenemos tiempo, tampoco tanto, pero tenemos tiempo. A ver. Digo, estaría bueno analizar qué pasa en el día 1 del tercer año. Porque esos 80, que si bien es correcto lo que dice Maximiliano, que termina pagando al cabo de la finalización del segundo año, el primer día del tercer año pueden ser 140, 160. No, o sea, por lo menos hablamos de un 200% acumulado. Lo que nosotros, bueno, si vamos a extenderlo a 3 años, recién lo dije, o sea, tenemos 80% menos en materia de inflación acumulada con respecto al índice. O sea, estamos pagando un 80% menos. Y para ser concreto, o sea, hoy una persona que está de acuerdo a la ley de alquileres y que le ha ajustado un 100%, hoy quiere salir a alquilar o ve lo que están pagando los mismos vecinos y está pagando casi un 30% menos.
O sea, no, y es más, sí, eso es real. Nosotros hemos visto muchísimos mensajes de inmobiliarias diciéndole que estaban pagando poco y que pagaron por fuera de ley. Entonces no es una cuestión de que 1 año, 2 años, 3 años, es una realidad. Si nosotros damos esa libertad, y en esto quiero ser claro porque me parece que nosotros terminamos, cuando habla de la simplificación, muchas veces desde el mercado inmobiliario y las inmobiliarias tratan de justificar la situación que hoy tenemos a 2 artículos de ley, que no tienen ni siquiera 3 años, cuando el problema habitacional, lo ha demostrado el último censo del año 2022, tiene más de 3 años. O sea, entonces, simplificar esta situación, a mi entender, hace de que nosotros nos encorsetemos en una discusión de 2 artículos cuando en realidad la solución tiene que ser integral. Bueno, a eso quería ir, porque saliendo de los números y, bueno, un porcentaje que pueden no estar de acuerdo y está bueno, digamos, que se queden planteadas esas posiciones. Hace poquito ustedes habían hecho un planteo desde la asociación, un planteo más profundo con respecto a la intervención del Estado. Desde el Estado también se habló de, por ejemplo, iniciativas como impuesto a la vivienda ociosa, que queda, o vacía, que queda ahí en el limbo, pero sí vienen insistiendo tanto desde los desarrollistas o de las inmobiliarias, que cada vez, o por lo menos decían desde el sector, no sé si vos sostendrás lo mismo, José, que esta ley hacía que se retiraran viviendas de alquiler y se pusieran en ventas y que cada vez se achicara más el mercado. ¿Es así? ¿Eso lo vienen sosteniendo? Sí, sí, claro. Hoy tenemos, con el globo de ensayo que se filtró hace poquito, que decía que se iba a derogar, sí, la supuesta derogación de la ley, nosotros notamos en las mediciones que hacemos todos los meses que hay un 10% en relación al mes anterior de inmuebles que salieron del mercado. No te sé decir si salieron para venta o solo salieron del mercado para esperar a ver qué pasaba. Pero sí te puedo decir que en la medición que hacemos nosotros tenemos un 10% menos. De 32% acumulado que teníamos pasamos a 35, 36. Imagino que tienen una opinión sobre el tema de un posible impuesto a la vivienda vacía o ociosa. La principal opinión que tenemos es que es difícil de instrumentar. Esa es la principal. La segunda opinión que tenemos es que invade los derechos personales y ataca a la propiedad privada. Y la tercera opinión que tenemos es que no creemos que eso resuelva el problema habitacional que, como bien decía Maximiliano, existe desde hace muchos años. La segunda parte perdóname, de la ley... Perdóname, discúlpame que vayas porque, digo, hay ejemplos concretos. Hay ejemplos concretos a nivel mundial e incluso aquí en Latinoamérica. Para muestra nomás, Reino Unido, Francia, Dinamarca y Uruguay, acá cerquita, Montevideo nomás, fíjate, lo tenemos por ahí. Recientemente, en Berlín se hizo un referéndum para que la población votara si las 240.000 viviendas vacías de grandes inmobiliarias deberían ser expropiadas. La mayoría se pronunció a favor y aunque la consulta no es vinculante, dejó en claro que la voluntad popular deberá ser atendida por los partidos que formen el próximo gobierno. Vayamos al caso de Francia. Desde 1999 se cobra un impuesto creciente a las viviendas que permanecen vacías en ciudades de más de 200.000 habitantes. Y pasó lo siguiente. Ese año al impuesto lo pagaron 180.000 viviendas. En 2003 se redujo a 127.000 y en 2007 bajó de nuevo a 96.000 propiedades. También en los 90, Reino Unido abordó esta problemática. En 2013 incorporó el impuesto a la vivienda vacía. Y tras 15 años de políticas activas, las viviendas desocupadas disminuyeron un 30%. En 2017, la Intendencia de Montevideo en Uruguay creó el impuesto a la vivienda vacía. Esta se detecta a través del consumo de agua y electricidad. Un año después, este país complementó con una ley que permite la ejecución judicial de inmuebles urbanos deteriorados y que permanezcan al menos 2 años vacíos. Hoy, los lugares que se construyen y las necesidades habitacionales van por caminos separados, lo que nos obliga a preguntarnos si la vivienda no se convirtió en un factor de especulación de los sectores inmobiliarios y su lógica de rendimiento económico. Ejemplos del otro lado del océano y ejemplos de este. Sí. Como Montevideo, digo. Que dan buenos números en ese tema. Pero Martín, disculpa, en este sentido hay que ser claros lo que está sucediendo en Argentina y particularmente en Córdoba. Nosotros, o sea, el último censo del 2022, la población de Córdoba aumentó un 20% y el parque inmobiliario aumentó un 32 diría. O
O sea, 12% más que la población que aumentó. Entonces, uno dice, si hay más vivienda que personas, una de dos, o hay más propietarios o los alquileres bajan. Bueno, ninguna de las dos situaciones sucedió, porque no solamente que estamos peor que la media nacional, porque hoy casi el 58,7% de las personas, o vamos a hacerlo al revés, el 41,3% de las personas que viven en esa propiedad no son propietarios, y en la ciudad de Córdoba es la mitad. Y esto viene decreciendo. A nivel nacional también. Desde el otro sector, Maxi, se responsabiliza mucho a la ley. Pero esto es un análisis de 10 años. Claro. Y esto no es de ahora, porque en el 2001 al 2010 pasó lo mismo. En el 2001 al 2010 nosotros tuvimos un crecimiento poblacional del 3% en la ciudad de Córdoba, los inquilinos aumentaron un 7% y el parque inmobiliario aumentó un 26%. Entonces, lo que demuestra, y recién lo que estaba planteando la periodista, es que no se está utilizando el desarrollo inmobiliario para solucionar el déficit habitacional que hay en la Argentina. ¿Lo puede solucionar el mercado, José? El mercado no lo va a solucionar en los términos en los que se está planteando. Yo veía las notas, recién hablaban de expropiación. Hablaban referéndum de expropiación, digo, son palabras que van quedando, ¿no? Claro. Después nosotros salimos a la calle y nos encontramos con gente que toma palabras y genera definiciones. Pero digo, hay iniciativas que han sido Sí, claro, aplicadas. hay un montón de iniciativas. Iniciativas impositivas. Digo. También hubo iniciativas por proponer algún tipo de incentivo a la construcción. Ahora bien, digo, ¿por qué nos vamos a meter en el bolsillo del que hace la inversión para un desarrollo inmobiliario? Siendo que la segunda parte de la ley, que nunca se instrumentó, hablaba de la vivienda social a cargo del Estado, hablaba de organismos específicos creados por el Estado. Nunca se instrumentó. No entiendo por qué Inquilino no hace hincapié en eso. No, nosotros hemos hecho hincapié. O sea, hemos hecho hincapié no solamente en esa situación. O sea, el programa de alquiler social plantea una cobertura para los sectores vulnerables y, bueno, independientemente de lo que puedan hacer o no las organizaciones de inquilinos, tampoco ustedes han salido a plantearlo. Si es la preocupación de ustedes la situación de los inquilinos. Nosotros los planteamos. Entonces, la realidad es que la vivienda social el Estado interviene. Lo que pasa es que deja ahí un gris al medio, me parece que... Es que lo que pasa es que también está... Cuando nosotros debatimos la ley, siempre del otro lado encontramos que el Estado no tenía que intervenir en una relación de igualdad, como le plantean, porque el inquilino y el propietario aparentemente son iguales, y en esa relación de igualdad no se tiene que haber una regulación, tiene que haber una libertad de mercado. Ahora, al momento de exigir mayor rentabilidad, sí tiene que intervenir el Estado. Entonces, ¿cómo es esa doble vara que plantea hoy el mercado? O sea, para hacer más negocios, está bien que tenga el Estado, o sea, modificación de uso del suelo, beneficios fiscales para la construcción, exenciones impositivas, para eso está bien. Ahora, si de esa situación tiene que haber una regulación en el precio del alquiler para que paguemos menos alquiler, no, ahí no tiene que intervenir el Estado. Entonces, me parece que tiene que haber una cierta... o menos contradicción en ese discurso, porque si no, si dependemos del Estado para generar más rentabilidad, pero a su vez no queremos que haya más acceso a la vivienda, y la verdad que realmente va a ser muy difícil que no solamente alquilemos más barato, sino que va a ser imposible que uno pueda acceder a la vivienda propia. Porque en eso coincido que hay veces hay pedidos de doble vara en lo que tiene que hacer el Estado. Lo que pasa es que hay una variable que no se transparenta en estas discusiones, que es la variable tiempo. Yo si tengo que hacer un desarrollo de un edificio, de un plan de vivienda, de un dúplex o de una habitación de 3x3, no la puedo materializar en el día. Y los planteos que hacían era, te doy beneficio para que construyas allá y de lo que tenés, dame los beneficios, dame los congelamientos de precio. Entonces, te doy un beneficio para que construyas fuera de la ciudad, a cambio de que me congelé un alquiler en Nueva Córdoba. Creo que hay una contradicción también por parte del planteo que se hace. Tengamos en cuenta, un desarrollo de un edificio de 12 pisos, 40 unidades, que es lo más habitual que se ve en Nueva Córdoba, tenemos de 24 a 36 meses en condiciones normales. De 24 a 36 meses. Sí, pero el valor ese que ustedes lo venden, a pesar de que construyen, y la mano de obra es en pesos, construyen en dólares.
O sea, lo evalúan en dólares. Y vos vas a comprar en Pozo y vos en la construcción en 3 años, no existe rentabilidad a nivel mundial que te da comprar algo en Pozo y que cuando lo vayas a vender tengas una rentabilidad de un 30 o un 40% en 3 años. No existe. No existe en ninguna parte del mundo. Acá sí existe. Y vuelvo a insistir en este tema. Lo peor de todo es que nosotros no estamos en contra del desarrollo inmobiliario. Lo que sí estamos en contra es de que cada vez haya más propiedad y menos mano. Porque así va a ser muy difícil. Y claro, exactamente. O sea, no pasa solamente con esta situación. Pasa el otro día, como hay un informe de los autos. O sea, hoy se ha reducido la cantidad de modelos de autos que se venden porque ahora se venden más, o los autos 0 kilómetros se han concentrado en modelos que son las SUV y las pick-up. Porque son de media o alta gama. Exactamente. O sea, entonces, el problema está en que los desarrollos que uno ve a nivel de desarrollo inmobiliario no se están replicando en la necesidad de la gente y mucho menos en que se traduzca que haya más propietarios. No me queda mucho tiempo, Maxi. Sí. Yo creo que vuelvo a insistir en esto. Sí, quiero volver a insistir en este tema. Nosotros nunca estamos y hemos estado encerrados en la discusión de una mejora en la ley de alquileres. Ahora, que la discusión no tiene que ser ley de alquileres sí, ley de alquileres no. Se pueden generar beneficios fiscales, se puede avanzar sobre el tema del impuesto a la vivienda ociosa, se pueden generar beneficios fiscales para poner viviendas en alquilar, se pueden generar beneficios para construcción de viviendas de alquilar, pero que todo eso decante en un valor de referencia, porque si no, desde el Estado o en su defecto nosotros que somos los contribuyentes hacemos una inyección directa a los bolsillos de lo que siguen definiendo cuánto se paga de alquiler o cuánto tiene que ser una vivienda. Se entendió. Porque si no, de ahí vamos a seguir concentrando la vivienda en pocas manos. José, ¿querés un cierre? Me gustaría, para cerrar, me gustaría saber cuáles son las pocas manos que hace referencia acá Maximiliano. Nosotros en los relevamientos que tenemos no hemos detectado ningún propietario con más de 3 inmuebles en alquiler. Entonces, también deberíamos ver a nivel fiscal qué pasa con esos alquileres. Es que sería muy fácil si blanquearan los contratos, pero no quieren blanquear los contratos porque no quieren pagar impuestos. Si fuese así, sería mucho más sencillo. Es larga la discusión, y sería mucho más sencillo y el impuesto al vivienda ociosa sería mucho más aplicable y sería mucho más fácil. Un claro ejemplo, lo que plantea Maximiliano es un claro ejemplo de lo que pasó con una ley que debe ser una de las leyes más violadas de la historia, porque se planteó que se tenían que declarar los contratos y no se declararon. Los inquilinos tampoco lo declaran. Gracias a los dos. Habría mucho para seguir, mucha tela para seguir cortando, pero bueno, de vuelta. La verdad, nos quedamos cortos. Muchas gracias a los dos. Volveremos a tenerlos por este piso porque seguramente seguirá la discusión. Nos vamos a la primera pausa en Redacción Abierta y a la vuelta hablamos de lo que va a pasar mañana en las calles de todo el país. Otra vez el grito de Ni Una Menos sale a las calles. Ya venimos.